Comida callejera en Guatemala, sí señor. Te suba por su propia cuenta y riesgo. Todavía no hemos llegado a las que son como las más populares. Esta misma. Que Dios bendiga a su país, pero no dejen de cuidarlo. Llegó el momento de adentrarnos más profundo dentro de Guatemala. Y así fue como llegamos a un lugar llamado Chichicastenango, donde entendimos cómo vive la gente local, probamos parte de su comida típica y visitamos sus mercados. Y todo esto para luego llegar a un río sagrado conocido como Semuc Champey. ¿Será que fuimos demasiado profundo en esta ocasión dentro de este país? Creo que es tiempo de averiguarlo juntos. Esto es lo que le llaman Chichicastenango. La verdad que este pueblito aquí en medio de la nada está bastante peculiar. Cuando tú escuchas algo que termina en Tenango, Tenango significa hogar de. Por eso tú ves Quetzaltenango, hogar del Quetzal. Hobbitenango, el hogar del Hobbit. Todo eso también es muy importante reconocer. Pero fíjense estos pueblitos que estoy grabando así, que esto es un lugar famoso porque hay unos mercados muy pintorescos. Saludos, mi doña. Mira los callejoncitos como que son interminables. Este es como el parquecito central. Me sorprende mucho que hoy día de semana yo veo mucha gente. Dice, yo amo Chichicastenango. Pero fíjate que no hay un solo extranjero. Y ya aquí es donde empieza ya el mercado municipal. Pero tenemos la difícil tarea o la interesante tarea de encontrar un sitio de comer que podamos sentarnos. Exacto. Mira la iglesia allá al frente, que esa iglesia también es famosa, tengo entendido. Y vemos las señoras haciendo la... ¿Cómo está, mi querida? De comida típica, me imagino yo. Típico, ¿no? Sí, es típico. Qué bueno. Hay que venir a probar. Sí. Ah, mira, tú ves. Aquí hay gente comiendo comida típica. ¿Cómo está, mi doña? Míralo ahí, los calderos. Hola. Hola. ¿Y qué tienen de comer? Pollo frito, pescado. ¿Eso qué, tilapia? Ah, mira, la mojarra. Entonces eso es arroz blanco. Sí, arroz, o frijoles o ensalada. Oh. ¿Aguacate también, doña? Ah, no, pues ya no contentó. Sopa 30. Mira qué chulo todo esto. ¿Eso siempre de extranjero? No. Vamos a dar una vueltecita y ya sabemos, mi doña, que usted está aquí. Gracias a usted. Más y más comedores. Y hay algo que me llama mucho la atención, que te lo sirven en esa fundita, los caldos. Las tortillas. ¿Cómo están? Ah, esto es el pollo frito, doña. Hay sopa de pollo, hay sopa de res y hay guisado. Guisado. Sí. ¿Por cuánto sale? Bien. El pescado, por ejemplo. 60. No, está bueno. Pues vamos a dar una vueltecita, mi doña. Y volvemos. Gracias. Mucho pollo frito. Mira que papa tiene buena pinta estas papas. Sí, papá, mira, también con su pollito frito. Y esto como un caldo como de gallina, mi doña, ¿eh? Pollo en crema, con champiñón. Y eso es como con cuchara, sí. Ah, se le moja con arroz. Oh, qué curioso esto también, ¿es verdad? Ok. Pues déjenos dar una vueltecita a lo mejor. Con ese aguacatico, qué rico se ve eso, doña. Y eso es una sopa típica de aquí también. ¿Cómo se llama? Sopa de verduras de res. Ah, sopa de verduras de res. Oye, eso me llama la atención. Con carne de res. Con carne de res. Y esa le pone arroz también adentro. También tenemos una sopa que es sopa con gallina. Ah, con gallina, claro. Como gallina criolla. Ok, ah. ¿De dónde es usted? Ah, yo de República Dominicana. Ah, Sí. ¿hablas español? Sí, porque es una isla pequeña del Caribe que se habla español. Ajá. Así mismo es. Yo soy español. ¿Cómo? Yo soy español. Él viene de España. Es español. De lejos. Ah, De España, sí. qué bueno. Sí. ¿No quieres comer? Y ustedes por aquí, mi doña. Ah, Este se llama tamalito. es el tamal. Ah, sí. Déjeme verlo. Este se llama tamalito. Ah, que se envuelve en la hoja de plátano. Igual se prepara en hoja de milpa Ah, mira qué curioso. y se come con los platos que nosotros preparamos. Ah, miren, entonces aquí vienen más todavía, más mercaditos. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Bien, ¿verdad? Dominicano, mi hermano.
Gracias, un placer. Gracias. Ay, los aguacates ahí de la doña, míralo ahí. Se ven bonitos, mi doña. Ahí sí. Ah, mire, y el pescado por ahí también. Con camarón y todo, ¿eh? Y eso de por aquí, hermano, que lo pescan. Sí. Del lago. Y de esta. Del lago. ¿Esto de qué es? ¿Del lago? Del lago. ¿Y eso qué es? Son caracoles. Ah, mira toda la fruta, que si plátano, mandarina, manzana, pera. Ah, mira, por aquí también hay incluso comedores de café, mira. Wow, todo otro mundo, mira aquí. Carnicería también a la derecha. Hasta salón de belleza, mira, uno se quiere cortar el pelo, velo ahí. Y aquí vuelve y se sale a la calle, ok. Y aquí tenemos el pollo frito, hay caldos, si hay pescado también puede ser un palo. ¿Qué es lo que incluye, mi doña? ¿Qué hay ahí? Pollo frito. Pollo frito, papa frita, arroz y ensalada rusa. Oh, y pescado no tiene, por ejemplo. También Hay que tiene. esperar. Ah, hay que esperar. Pues ¿Qué es pedir. aquel? ¿Sí? ¿Y un aguacate cae también o no? Ay, sí, doña, un aguacatico también nos caería bien. O vámonos con Dios ahí, doña. Y esto es habichuela, doña, frijoles. Frijoles. ¿Esto Y eso no se le pone al arroz por arriba también. No. Al arroz blanco. Ah, pues yo sí le pondría. Ah, ¿y eso qué? Como para probar varias cositas, ¿verdad, mi doña? ¿Pepián de pavo? Ah, ese es el pepián. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Curioso que no acostumbran a echarle la habichuela al arroz. Yo cuando le pregunté eso a la doña me dice, no, no lo hacemos así. Y este es como uno de estos mercados así en la calle, bien pintorescos. Este es el primer platico, mi doña. De pollo frito, aguacate, arroz, Y picante y sal. ensalada, míralo ahí. Ok, este es el primer plato, digamos. Incluso siempre viene acompañado de las tortillas, que ciertamente hay algunas que cambian el color, es verdad. Fíjate cómo te sirven la habichuela al lado. Y eso en los países de nosotros es muy difícil que pase, porque normalmente la habichuela viene ya arriba. Y veo que aquí no es tan común eso. Pero vamos a aplicarle la de los dominicanos y vamos a echarle su habichuelita por arriba, como debe de ser, ¿verdad? Con su aguacate, entonces. Ya ese remate, eso no falla ahí. Comida callejera en Guatemala, sí, señor. Pollito frito, que igual como nosotros los dominicanos somos locos con el pollo frito. Vamos a dar una probadita al cuerito primero. Muy bueno. Y ahora el arroz con habichuela, pero con el aguacate por arriba. Que te ponen las tortillas, pero yo diría que este plato a lo mejor no la necesita, porque ya yo con el arroz, no sé para qué más voy a usar la tortilla, pero vamos a enchumbar el arroz ahí con la papita y la tortilla y hacer un contó y vamos para adentro. Este plato entonces ahora, que es el caldo de res. Mira cómo le echaron ese chin de limón por ahí, tiene aguacate, tiene arroz que puede echarse por arriba. Y tiene como unas verduras también por ahí. Y mira como la textura. El colágeno, como se le ve a eso ahí, mira, ve. Impresionante. Wow. Tengo el aguacate también por ahí. Vamos a probar primero la carne de res. Vamos a ver. Un poco de arroz. Mojamos. Wow. Mira la textura que tiene, que es una textura como suave. En el pedazo de carne de res, la grasita también. Y el poco de aguacate. Muy bueno, Mi respeto a ambos platos, sin desperdicio. A lo mejor aquí también te ponen la tortilla, hay gente que la moja. Yo no le veo mucha gracia, pero vamos a hacerlo. Aquí estamos comiendo mejor que cualquier restaurante de esos caros. Tampoco se crean que acababa ahí el menú, Ahora llegó este pescado que es la mojarra, que me comentan que se come mucho, que se pesca en el lago Atitlán. Miren eso, qué ricura. El mismo concepto de la habichuela, arroz, ensalada, papa frita. Se le quedó el aguacate a la doña, pero ahora se lo vamos a pedir. Pero miren qué ricura también. Mira ahí, cómo luce eso. Vamos a dar la probadita aquí. Uy, qué buena la mojarra. Y qué bien se siente ese pescado, No lo mando a decir con nadie. Así frito tiene un sabor, mira, impresionante. Vamos de nuevo, a ver si es verdad. Me encantó el pescado,
Me atrevería a decir que puede ser mi favorito de los tres. No sé si esto se hace en Guatemala, pero yo esto lo tiraría aquí. La habichuela se la tiraría por arriba. Agarré el pedacito de aguacate y tirarlo aquí. Que comente algún guatemalteco si hace eso y lo mezcla, sí o no, en Dominicana, o yo personalmente me encanta hacerlo así. Y solamente podemos decir que Dios bendiga esta tierra guatemalteca, tierra de chapines, sí señor. Buen provecho. ¿Cómo sale cada plato, por ejemplo, el de pollo con arroz? El de pollo, 45. 45. El caldo, 45. La mojarra, 65. Ok. ¿Y el agua? Ajá, una pieza con el agua, 25. Ajá, 180 en total. ¿Eso En dólares son como $23 más o menos. $21. ¿O cómo tú lo ves? Bien, es económico. Sí, para la gente puede venir a comer. Ajá, porque generalmente ya metiéndose aquí en los restaurantes, por dos platos de comida y así como ustedes lo pidieron, aproximadamente usted está gastando como unos 400. Ah, Así claro. son dos. Bueno, muchachos. Pues gracias por todo, ¿eh? Gracias. Gracias por todo, mi doña. Aquí también ocurre algo que yo lo he aprendido en mis viajes de Guatemala. Se creó algo que se llama el sincretismo religioso. Entonces hay unas fusiones que tú ves que se les reza como unos santos, que fue una fusión entre los santos del catolicismo y las creencias espirituales de los mayas o de las etnias. Y es por el sincretismo religioso. Eso también es un tema interesante de conocer, más o menos el día a día. Lo que a mí me parece muy curioso es que un día de semana está este movimiento. Como que no veo niños con uniforme de escuela. No sé si es que hoy será un día festivo. Podemos continuar nuestra marcha. ¿Qué rumbo vamos a tomar y qué otras cosas nos depara este increíble país? Tierra de chapines, claro que sí. Y otro lugar que me tenía demasiado emocionado y ansioso por conocer, se trataba de Semuc Champey, una especie de río con unas formaciones bastante extrañas e incluso el paisaje para llegar al mismo me pareció bastante exótico. Pero antes de mostrarte el lugar, quiero pedirte un segundo en que te suscribas a este canal para que nos ayudes a llegar finalmente a los 500,000 suscriptores. Malvin, sí, de lo bueno, Malvin. Míralo aquí es como se entra. Bueno, yo ando preparado más o menos así, con estos tenis que son los únicos que tengo. Llevo la mochilita ahí. Miren, este es el famoso Semuc Champey. Pero aparentemente es como un circuito. Y mira el tema de la fauna y la flora. Veo que estaba hablando de perezosos. No sé qué tan sencillo sea uno ver un perezoso por aquí, pero la verdad que eso sería un palo. Semuc Champey significa donde el río se esconde bajo la tierra, en idioma quechua. No sé cómo se dirá. Se localiza en la Sierra de Chamay, está conformado por un punto natural de piedras que tiene más de 300 metros de largo. Ah, mira, nosotros venimos siendo este punto por aquí, es lo que entiendo, ¿no? Oh, ya. Mira dónde está Belice. Y lo que vendría siendo como el Caribe guatemalteco. Miren el precio, por ejemplo, extranjeros pagan 50 quetzales, que son unos $8, y los nacionales 30. Buenas tardes, comandante. Ok. De la República Dominicana. Bienvenidos. ¿Usted conocía alguna vez a algún dominicano? Nunca. Pues conocí el primero ahí, chócala ahí. Un placer. ¿Usted se había conocido dos? Qué bueno, un placer. ¿De qué parte dominicana? Bueno, yo vivo en la capital, Santo Domingo, pero mi familia es del centro de la isla. ¿Usted estuvo por allá alguna vez? Usted es güerito, me allá casi todo. No, por allá hay güerito también, ¿no? Sí. Ah, para que sepa. Amable. Y entonces eso no tiene perdedera por ahí. Eso uno camina, tiene señalización, eso no. Está señalizado. Todos los senderos están señalizados. ¿Y cuál es el más impresionante que uno no se puede perder? Bueno, para mí sería bueno que ustedes van directamente ahorita para el mirador. Caminan 5 minutos recto para el mirador. El perezoso, ¿se ve? Los animales. Sí. No, casi no se ven. Casi no se ven. De que sí están algunos animales, pero están muy adentro del bosque. Muy adentro. No cerca. Pues muchas gracias, mi don. Con Dios. Nueva aventura el día de hoy. Venir a conocer el famoso Parque Natural Semuc Champey. Semuc Champey es un destino que yo decía, bueno, ya que estamos en Guatemala, era imposible uno no intentar llegar, a pesar de que la carretera para llegar aquí
es un poco convulsionada. Uno va atravesando pueblitos, lugares que tú ves que te dice 50 kilómetros. Sin embargo, en tiempo puedes durar hasta 3 horas y media. Bueno, una locura. Miren ya más o menos cómo viene siendo el camino. Yo veo que la gente llega temprano y nosotros ahora que venimos llegando son las 1 de la tarde. Ok, entonces cuando uno llega a este punto, según lo que yo estoy viendo, aquí es donde uno tiene que tomar la decisión de decir o me voy por el mirador a la izquierda, que dice que son 500 metros, aproximadamente 30 minutos. Usted suba por su propia cuenta y riesgo, avisado. O si no, a mano derecha ya para ir a las pozas. Aquí es que está la disyuntiva. ¿Será que vale la pena subir al mirador o seguir directo a las pozas? Buena pregunta. Decidimos no subir al mirador ya que teníamos ansias de conocer esos hermosos charcos. Pero si te preguntas cómo luce el panorama, si subes esos 500 metros hasta arriba, podrás gozar de las siguientes vistas. Sus chicas así que tú la ves viajeras, mochileras, que se nota que son de países europeos o Estados Unidos. O sea, interesante también ver ese contraste entre lo local. Hello. Mira ya como uno va caminando el sendero y se empieza a escuchar el agua a la derecha. Esto parece que es un área natural que se extiende bastante, que es donde a lo mejor uno tendría la posibilidad de ver los animales, o sea, el oso perezoso y esos animales que son de este tipo de lugar. Tienen hasta su bañito por ahí por si acaso. Especie de orquídea de monumento natural Semuc Champey. Wow, mire qué interesante. En honor a Oscar Rodrigo Archila. Ok. Miren, aquí empiezan a verse ya los primeros charcos. Ay, mira allá al fondo qué bonito como se va viendo, Aquí se da un estrellón cualquiera, así que tiene que tener mucho cuidado. Mira, por ejemplo, esta posita aquí y mira la otra allá al fondo. Wow, qué bonito, sí. Lo interesante es que uno se puede ir dando su chapuzón donde uno le dé su gana. Estas pozas también que amplias son. Eso es lo que me llama la atención. Y cada uno de los charcos son así como bien amplios, con ese color así cuando le da el sol, pues esmeralda. La verdad hay que decirle, y todavía no hemos llegado a las que son como las más populares de todas. Mira qué curioso que este lado casi la gente no viene, pero para mí, yo mirándolo así por arribita, este lado está muy bonito, mira. Mira por ejemplo ese charquito como se forma ahí. Bueno, miren qué locura ahora cuando se llega a este punto, Mira cómo lucen esas positas ahí. Y de ahí para adelante aparentemente continúa. Fíjate que hoy es sábado. Y la verdad que hay gente, pero yo pensaba que iba a haber incluso más gente. Todo tipo, guatemaltecos, extranjeros, niños, personas en la tercera edad también. O sea que también eso es curioso, que hay mucha gente de la tercera edad también aquí, mira, disfrutando. Mira las señoras, las abuelas. Pues la verdad que eso también yo lo destacaría, Creo que también hay como un personal de gente que vela por la seguridad, como algunos salvavidas, vamos a llamarlo así también. Aquí te pones sumidero. Tengo yo curiosidad de saber qué sería también. Me imagino que tiene algo que ver con alguna cueva, que además de que se habla de río, pues también se habla de cueva dentro de este parque natural. Bueno, pues vamos a ir probando un poquito de las aguas, pero yo lo que no he entendido bien qué es lo que hay de aquel lado, pero ya nos explicaron que no dejan que la gente se bañe mucho de ese lado porque tiende a caer la roca de arriba. Entonces a veces hay como derrumbes y si tú estás ahí, ya tú sabes lo que te espera. Bueno, la verdad es que esto está bastante misterioso porque fíjense ustedes de la potencia que lleva esa agua. Miren cómo es que viene y se adentra por ahí con esa fuerza. Pero si seguimos este caudal, ya esta agua viene por arriba. Entonces sabe Dios dónde exactamente saldrá esa agua con esa fuerza de ahí abajo. Miren cómo viene el agua allá y se mete aquí, pero quién sabe dónde sale esa agua ya más adelante, que no tiene nada que ver con estas pozas que se han formado aquí. Y este punto específicamente es el que nos explica aquella teoría cuando llegamos al parque, donde nos dice que Semuc Champey no es más que el río que se esconde bajo la tierra. Es en esta parte donde el río se sumerge por debajo, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Sin duda una de las maravillas naturales que en mi vida lo había visto en ningún lugar del mundo. Vamos a dar la probadita al agua de Semuc Champey. Ay, la mayoría de estas partes aquí es bajita, no es honda. Pero miren cómo se ven esas caídas ahí detrás. Sí es un poquito rebaloso. Y yo pensé meterme con los tenis, pero entonces después para que se me sequen va a ser un problema. ¿Están agarrando los peces? ¿Está aprendiendo a nadar ya, sobrina? Nada más tiene que chapaletear un poco.
Y después que te enseña a flotar. Es que el río está más grande que yo. El río es muy grande, ¿verdad? La gente muy amable aquí en Guatemala, la verdad hay que decirlo. Ay. Lo que sí tiene los pececitos que te van haciendo como masaje. ¿Has visto los pececitos que te hacen masaje? Sí, ahí también. Y se comen como la piel de uno. Queremos llevar uno, pero no se puede. Exactamente. Ay, coño. República Dominicana. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado de ese país? Sí. ¿Y ustedes son de dónde? ¿De qué parte? De Guatemala. De la ciudad. Ok. ¿Y es primera vez que vienen aquí? ¿Hace mucho? Segunda vez que venimos. Ok. ¿Y cuál es la posita que más les gusta a ustedes, por ejemplo? Esta. Ah, esta misma. Ah, Si no nos tuviéramos aquí. estamos en la mejor pose entonces, sobrino. Sí. Bueno, un placer y sigan disfrutando. Gracias. Wow. Mira qué amplitud tiene este charco, madre mía. Qué locura y el color. La pena que el sol nos ha abandonado el día de hoy. Semuc Champey en Guatemala. Qué locura, amigos míos. Claro, un poquito hondo. Si usted no sabe nadar mucho, yo les recomendaría que tenga mucho cuidado. Pero mientras tanto, miren qué amplitud. Wow. En el medio de esta vegetación frondosa. Y claro, algunos lugares tienen algunas rocas y ahí descansa un poquito de nadar. Mira cómo luce entonces este balneario aquí, color esmeralda, wow. Mira esta aquí que se ve como más escondidita, más mística. Lo que sí es una realidad que está bastante honda porque no llego. A lo mejor por esa razón es que la gente no viene. Pero qué lujo, qué privilegio, qué lugares tiene este país de Guatemala. Ah, mira, aquí ya yo piso un poquito, pero el suelo como fangoso. Ok, ya entendí. Es que el suelo es como fangoso, como baboso. A lo mejor por eso a la gente no le gusta mucho. Como un lodo resbaloso. Pero no deja de ser una maravilla. Les mando muchas bendiciones y que Dios bendiga a su país. Pero no dejen de cuidarlo y promoverlo de manera responsable y sostenible. Claro que sí. Y es que ese sonido que parece como un monstruo es el famoso mono aullador que habita dentro de las selvas frondosas del Petén, uno de los lugares que esconde los mayores tesoros del mundo maya en todo Mesoamérica. Y es que en el próximo capítulo vamos a conocer un poco más de esta cultura y a adentrarnos hacia lo salvaje y lo desconocido de la inmensa Guatemala. Así que no te olvides suscribirte a nuestro canal y prepárate que el próximo capítulo es posible que sea el más especial de todos.